Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y a las 7:05 de la mañana, más temprano que de costumbre, estamos en un Noticias con Café porque quiero discutir con ustedes lo que sé hasta el momento de esa investigación que habíamos traído, de que lo negaban, pero aparentemente está definitivamente activa desde el 2023, no es desde ahora. Si ha cogido otro rumbo en este momento, definitivamente el arresto de Daniel García Martín lo pone en ese lugar, porque de ahí se menciona esa investigación activa que ya sabemos que es de un grupo de trabajo que incluye varias agencias federales y definitivamente al Negociado Federal de Investigaciones, FBI, porque fueron ellos los que allanaron la residencia de Daniel García Martín en el contexto de una investigación bajo la ley de aguas limpias. Vamos a hablar exclusivamente de ese tema porque me parece que es importante traer el tracto que ha seguido un caso que ustedes saben inició en el 2023, cuando en mayo del 2023 los Careyes, como se llaman, la organización que mantuvo en vilo esa posición de los caseteros en la Parguera, rellenando, ampliando la huella, etcétera. Llegaron hasta allí y en el caso de José Luis Lebrón y Eliezer Molina, participaron de la primera demostración que hubo en julio del 2023, pero ya eran querellantes, sobre todo José Luis Lebrón, desde mayo del 2023. Yo creo que es bien importante establecer por qué desde ahí puede haber iniciado una investigación de las autoridades federales que incluyen a un grupo de agencias y agentes como la Agencia Federal de Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés, porque precisamente es una de las agencias que tiene jurisdicción sobre la ley de aguas limpias. Es la que hace investigaciones y procura que se cumpla con esa ley, que es una ley enteramente
de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico. Antes, como siempre, los saludo. Yo sé que estamos más temprano y no necesariamente está todo el mundo, pero no importa. Este programa, recuerden que se queda en la biblioteca de Bonita Radio y lo pueden ver en cualquier momento. Edgardo Núñez llegó por ahí, Florence Ramos no se lo perdió, pusieron la alarma, ¿eh? Eliezer Ortiz desde Los Ángeles, gracias Eliezer siempre por estar, Aixa desde Fajardo, Eliezer desde Los Ángeles, ay, a las 3 de la mañana, lo siento, Miller Lozada, Geraldo Zamora, Ismael Rosario, Nieves Brach y Gerardo Zamora y todos los que están por ahí que no necesariamente se incluyen en el chat. Recuerden que pueden siempre apoyar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Antes de pasar ese tema, yo quiero traerles una imagen que colocamos el video de cómo se dio esto ayer en la oficina oval de la Casa Blanca, cuando el presidente Donald Trump estaba anunciando con dos representantes, por un lado Eli Lilly, de la farmacéutica Eli Lilly, y Nova, de que van a bajar el precio de los medicamentos para combatir la obesidad. En medio de todo eso y de esa presentación, mientras estaba hablando David Risk, el presidente de Eli Lilly, el oficial de Nova Pharmaceuticals le dio un vaído, le dio un yello, como dirían en Puerto Rico, y se cayó. Esta es una imagen que se produce después que el presidente Trump se da cuenta de que esta persona, en efecto, tiene un padecimiento de salud. No sabemos porque no han dicho nada sobre qué le ocurrió. Se desploma. Y esta es la fotografía que le toman los periodistas que llegaron a tomar fotos porque quiero que sepan que trataron de limpiar el salón, pero de una manera rápida, pero hubo quien pudo tomar fotos. Yo creo que esta es la representación más gráfica de dónde está en este momento Estados Unidos. Ese imperio caído con las patas arriba y el presidente sencillamente mirando para el frente como me dañaron el espectáculo. Yo pensaba que esta imagen muy bien se puede producir en Puerto Rico, sobre todo porque las políticas del gobierno de Jennifer González han sido copiar las políticas de Donald Trump y sobre todo las actitudes. Si hay algo que dijo la gobernadora en esta semana en que sale la encuesta del Nuevo Día y otras encuestas la ponen en graves aprietos, en grandes problemas con relación a su aprobación. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo y me parece que la manera en que ella contesta, que lo repite de alguna manera, solamente en comunicaciones escritas, porque la gobernadora no ha salido desde que llegó el miércoles en la noche a Puerto Rico, después que estuvo en un viaje a España de sábado a miércoles. La gobernadora contesta precisamente con las mismas líneas, con ese rostro de que si estuviera obviamente dándole la cara al país, no importa porque yo gano las elecciones. Pero fíjense lo que hace 2 días una colega periodista, Gloria Ruiz Cuilán, saca como una nota que tiene para mí un excelente titular. La gobernadora demuestra el mollero económico al recaudar 2.7 millones para su comité de campaña. De julio a septiembre, en 3 meses. Esto es lo que le importa a la gobernadora, ganar las elecciones para el 2028. Esto es lo que le importa al Partido Nuevo Progresista. Fíjense que de la misma manera habla Tomás Rivera Schatz. Cada vez que sale, porque la encuesta de hecho no ha dicho nada con relación a las malas notas que tuvo él y Carlos Johnny Méndez. Habla de las malas notas que tienen los otros, pero no habla de las de él. Pero cuando habla y critica a la oposición, sobre todo en respuesta a la oposición política, Tomás Rivera Schatz dice, nos vemos el día de la elección a las 5:30 de la tarde. Porque finalmente trabajan para ganar, no para servirle al país. Y vamos a lo que tengo que decir y quiero recalcar, que logró una vez más el periodismo que investiga.
Ayer, dos productores de contenido, un medio de comunicación digital, el colega Oscar Serrano, y el programa de Los Datos son los Datos, donde trabajan periodistas como Bárbara Figueroa y Lijareli Cruz Maisonave, una periodista / abogada, porque ella trabajó mucho tiempo de abogada hasta que volvió a las lides periodísticas, porque es que esto no se deja del todo. Y tengo que decir que fueron ambos, lo que vamos a discutir aquí, en parte, tiene que ver con la petición de esos dos periodistas al Tribunal Federal, específicamente en el caso de Daniel García Martín, de que se entregaran la transcripción de la vista de detención que tuvo Daniel García Martín el 23 de octubre. Y eso es importante porque fíjense que nosotros hemos atendido a ese caso también desde el punto de vista del expediente. Por eso para mí era tan importante establecer que no fue el juez Marshall Morgan el que dio la orden de allanamiento para la residencia, el magistrado, de Daniel García Martín. Que esa orden la firmó Marcos López. Porque para mí era importante saber si la información que tenía el juez Marshall Morgan cuando colocó en su orden de detención de García Martín que había una investigación de cuello blanco que involucraba a los suegros de la gobernadora y a la gobernadora, hablaba por una representación que se le había hecho en una petición de allanamiento, o sencillamente fue por aquella que recibió en la vista de detención. Son dos cosas distintas, porque lo primero que ocurre es la petición de la orden de allanamiento. Yo tengo causa para creer que allí hay información que está vinculada a esta investigación que yo tengo, a gente que le hace la representación al juez, sobre XY. En este caso la X y la Y tenía que ver con la caseta o la reconstrucción de los suegros de la gobernadora. Pero ¿cómo lo sabemos? Pero sin problemas, sin ningún resquicio de mentira, porque en la transcripción que surge de la vista de detención que se dio el 23 de octubre, precisamente es la abogada de García Martín, la licenciada Jennifer Earle, la que dice, mire, todo esto comenzó porque en el último año mi cliente lo han ido a visitar los agentes del FBI preguntándole por información relacionada a un trabajo que él pudo haber hecho en la caseta de los suegros de la gobernadora. Y yo creo que hay que dejar súper claro, la información que tenemos hoy la tenemos gracias a que hay mecanismos en que se puede acceder a información pública y los periodistas van y lo piden. Ese es el trabajo nuestro. Aclarado el punto. Es posible que obviamente cuando el juez, el magistrado Morgan, escribió la orden, hiciera alusión a la gobernadora en el contexto de esa investigación que tiene que ver con sus suegros. ¿Por qué escribió una investigación que involucra a la gobernadora? Pues honestamente sigo sin saberlo. Pero lo que sabíamos cuando la semana pasada la fiscalía dijo que quería aclarar el récord y que la investigación no se trataba, la que llevó a las autoridades a la casa de García Martín, no se trataba de la gobernadora. Definitivamente, cuando tuvimos la suspicacia de establecer, nunca dijeron que no se trataba de los suegros, confirmamos que en efecto se trata
de aquello que ocurrió en mayo del 2023 y que tiene que ver con una reconstrucción que se hizo en esa caseta y que hay una querella en el Departamento de Recursos Naturales. Y ahí es que empezamos a hilvanar y a traer el mayo del 2023 al verano del 23 hasta el 2025. Sobre todo porque lo que nos han hecho creer, incluso el abogado de los Vargas Llabona, Miguel Torres, que recuerdo perfectamente esta imagen cuando todo se dio en el 2023 y ellos personalmente, al negociado federal de investigaciones a establecer si había o no una investigación contra sus padres por el asunto de las casetas. Y Miguel Torres hace unos días le dijo al colega periodista Manuel Guillama que él supiera no había una investigación activa, que lo que había y se habían acercado allí a la parguera eran agentes que se identificaban como de la EPA, pero nunca entregaron sus credenciales. Eso dice Miguel Torres. Vamos entonces a lo que nosotros sabemos que ocurre en una investigación que en efecto tiene a 2 agentes de la DEA, de la EPA, asignados a un grupo de trabajo conocido en inglés como Task Force, que incluye no solamente agentes de la EPA, de otras agencias ambientales y obviamente del negociado federal de investigaciones. Porque cuando él dice que no quisieron entregar las credenciales, no dice a quién le dijeron que eran agentes de la EPA. Y si nosotros vamos a pensar en lo que ocurrió en mayo del 23, cuando se dio una protesta más tarde en julio, que los Vargas Llabona colocaron allí policías contratados, seguridad privada, pues es posible que haya sido a esa seguridad privada, pero no da información, como tampoco dice que cuando él fue al FBI, el FBI no te va a decir si te estaba investigando. Como tampoco dice Miguel Torres, el abogado de los Vargas Llabona, que en efecto en el Departamento de Recursos Naturales hay una querella que está detenida y que al día de hoy, atrás y adelante, fue al Tribunal de Apelaciones para tratar de inhibir a la examinadora de ese caso, María Ortega. Y nosotros, después que el secretario Waldemar Quiles Pérez llegó el 9 de enero a dirigir esa agencia, no sabemos qué está pasando con esa querella. Pero más importante, no olvidemos quién es el director de examinadores, Rafael Acosta, un candidato hoy a juez, que de hecho no sé si lo han confirmado, pero entiendo que no, un candidato a juez que es la persona que aparentemente encontró milagrosamente o desarrolló la orden administrativa que más tarde encontró milagrosamente Waldemar Quiles para firmarla, y era la orden administrativa que le da concesión y posibilidad de legalizar el estatus de las casetas en la parguera. Es decir, que lo que sabemos hoy que es una realidad que se descubrió en esa vista ha sido negado incluso por el abogado de los Vargas Llabona, que tengo que decir que del 2023 hasta el día de hoy ha hecho exactamente lo mismo. Cada vez que quiere repetir los talking points de defensa de sus clientes, va a un medio tradicional para que les pepiten lo que él quiere decir. Nosotros lo hemos llamado, nunca contesta las llamadas. Sencillamente
quiere mover de alguna manera la opinión pública yendo a un solo medio. Pero el problema es que no se puede desmentir lo que está en documentos y bajo juramento. Y Jennifer Earl, que es la abogada de García Martín, no solamente lo dijo una vez, también abunda en lo que para ella era importante en aquel momento, porque su cliente fue precisamente detenido el 17 de octubre bajo motivaciones de esa querella, porque él se alega que es la persona que reconstruyó en aquel momento de mayo del 2023 esa caseta. Y el problema es que tenía que defenderlo en ese momento porque lo querían dejar detenido. De hecho, lo dejaron detenido, pero en su argumentación tenía que establecer cuál es el origen de esa orden de allanamiento, porque la Fiscalía y el agente del FBI están diciendo e insistiendo que esa persona es violenta y por eso no se puede dejar fuera de la cárcel. Y eso era lo que se estaba dilucidando allí. Y eso es importante porque lo que va a hacer la abogada de defensa es buscar todas las posibilidades con información al magistrado para que no dejen detenido a su cliente. Y echa mano de lo que ella sabe que es cierto, porque obviamente tiene que haber habido una entrevista con su cliente. A ella la nombraron el mismo día, le asignaron al acusado, al arrestado en aquel momento y más tarde acusado mediante querella y después por un gran jurado, porque le ocuparon 3 armas de fuego y $104,000 en efectivo. Así es que lo que Jennifer Earl hace es defender la posibilidad de dejar a su cliente fuera. Y aquí hay algo bien importante que se cruza en esta información y yo quiero traerla porque la conozco incluso por una persona que conoce a García Martín y es de allí de Lajas. Recordemos, el allanamiento de García Martín se da en su casa en el barrio Papayo de Lajas. Entonces, una persona que toda la vida ha residido en Lajas. Y lo más importante de lo que se le vincula con 2 asesinatos, hay que dar un contexto importante que también fue traído en esa vista. García Martín es un joven que a los 18 años, hoy tiene 67 años, en el momento en que tenía 18 años, el primer asesinato que comete está relacionado con un agresor de su madre, quien en efecto, según la información que la propia abogada trae en esa vista, murió a manos de ese agresor. Y él, en efecto, mató a esa persona que no es su padre. Entiendo que es su padrastro. Eso ocurrió en la vida de este hombre. Esa es la primera vez que tiene una experiencia delictiva y en efecto fue un asesinato. Que más tarde, siendo adicto al crack y a la heroína, en medio de una pelea con otra persona adicta, en efecto surge una pelea y lo apuñala. Y yo creo que los contextos son importantes cuando hablamos de si en efecto una persona tiene una conducta delictiva, repetitiva, etc. Ese es el caso de Daniel García Martín. ¿Qué sigue siendo importante en este momento con relación a la investigación que pueden tener esas autoridades ambientales, fiscalía y obviamente las agencias de ley y orden, que en este caso es el FBI
pero también la EPA, porque allí hay una investigación que puede proponer, además de una violación a la ley de aguas limpias en términos civiles, también criminales. Puede involucrar multas, etc. Es el hecho de que si empezó en algún momento en el 2023, como entendemos, esta investigación, en la Fiscalía Federal hay una persona que se encarga de los delitos ambientales. Y esa es la fiscal Carmen Márquez. Si no la ha sacado Stephen Muldrow, y me dicen que no, que aparentemente sigue allí, es la persona que maneja los delitos ambientales. Y en este momento, en el 2025, lo que activa la posibilidad de que esa investigación en efecto esté activa es el allanamiento en la casa de Daniel García Martín, porque ¿qué buscaban las autoridades? Según la propia abogada de García Martín en esa vista de detención, estaba buscando computadoras, recibos, algo que la relacionara con esa construcción o reparación, reconstrucción que se hizo en la casa de los Vargas Llagona. Oigan, yo he sacado las imágenes y esta es una de ellas que produjo aquella intervención de mayo del 2023 de los activistas en el área de La Parguera. Esa es la imagen de esa área que supuestamente se estaba reconstruyendo y que incidía con el mangle, el bien de dominio público, la zona marítimo terrestre. Y que precisamente la querella contra los Vargas Llagona establece claramente que allí se tiró relleno y se amplió la huella sin permiso del Departamento de Recursos Naturales. ¿Qué es lo que dice la ley? Eso es lo que dice la ley. Que hay una exposición a multas de hasta $25,000. Sí, pero hasta el momento no ha habido multas porque eso está detenido en el departamento. Y lo menos que ha pasado en este caso es que en julio del 2023, 6 personas, incluida la esposa de Eliezer Molina, fueron acusados porque fueron a una protesta y quienes los esperaron allí fueron los policías y hubo arrestos que hasta policías sobre los cuerpos de mujeres. Eso ocurrió en el contexto de esta querella, porque estábamos ya en el 2024. Digo, esa protesta fue en el 2023, pero ya obviamente perfilaba a la gobernadora como una candidata a retar a Pedro Pierluisi y por ahí empezaron todos los ajustes de cuentas con los que protestaban por el asunto de lo que estaba pasando en aquella caseta. Hubo más de una protesta y esta terminó con 6 arrestados. ¿Qué pasó en el 2024? Que hubo vistas. Y en esas vistas, los abogados y la abogada del interés público, Mildred Sotomayor, empezó el procedimiento ordinario. Vamos a descubrir. Y Miguel Torres se negó a descubrir. Y trató de inhibir a la examinadora. Y trató de inhibir a la secretaria entonces, la licenciada Anaí Rodríguez Vega. Y fue al apelativo. Y en este momento, eso debe estar en manos de Rafael Acosta. Y nosotros no sabemos qué ha pasado porque volvemos tampoco, ni el secretario da información. Por lo menos a Bonita Radio no le contestan las llamadas, ni siquiera los mensajes de texto, los oficiales de prensa que están contratados allí para establecer qué pasó
con esta querella, pero sí algo pasó. Y algo pasó en ese camino. En el proceso hubo, en el caso de los 6 acusados, juicios en la jurisdicción de Aguadilla. E Irma Yamona se sentó. Y cuando Irma Yamona se sentó en las vistas preliminares, Irma Yamona no habló de una caseta, habló de 2. Eso está allí en el récord judicial. Supuestamente tienen 2 casetas, pero uno decía antes supuestamente porque era lo que se alegaba. Pero Irma Yamona lo dijo bajo juramento, que eran 2. Nosotros lo hemos traído incluso con el audio. Irma Yamona en ese juicio también planteó cómo era que ellos manejaban esa estructura, que también fue interesante. Que no olvidemos que la compraron en el 2017 y que hay que establecer claramente que solamente es una estructura porque ellos no tienen propiedad sobre el bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Y esta es la caseta y claramente establece que es una caseta en la calle número 5 y es la caseta número 27 de La Parguera. Así las cosas, yo creo que lo que la gobernadora no puede decir hoy es que en efecto no hay una investigación. Porque ¿sabe qué, gobernadora? Los federales no van a ir a la casa de Jovín Vargas ni de su suegro a decirle que hay una investigación en proceso. No, eso no lo van a hacer. Ellos son los últimos que se enteran, o si es un caso exclusivamente civil, pues habrán demandas en el tribunal y se establecerá el delito ambiental que finalmente no necesariamente conlleva reclusión y por ahí seguirán. Ahora, ¿por qué la gobernadora tiene un problema con relación a esto? Siempre he dicho que el problema es el 9 de enero. La gobernadora llegó y lo primero que hizo fue enviar una ley para que se crearan las concesiones en La Parguera, pero le envió una instrucción a su secretario del Departamento de Recursos Naturales de que emitiera una orden administrativa que paralizara cualquier efecto de aquella querella, con el problema de que emitieron esa orden así, estableciendo que era retroactivo, cuando es imposible que sea retroactivo. Y después tuvieron que enmendarla para decir que era prospectivo. Por eso es que la gran pregunta es, ¿qué pasó con la querella? ¿Qué pasó? Porque tiene que haber una resolución, una querella. Usted termina la querella y el departamento dice, esta es la resolución. Y a usted, 25,000, y a usted 15,000, lo que sea. Pero eso no ha pasado. Está durmiendo el sueño de los justos bajo el manto de Rafael Acosta. ¿Quién va a dirigir a su oficina si es que ya han confirmado? Yo entiendo que no lo han confirmado. ¿Quién la dirige? ¿Por qué está detenido la examinadora María B. Ortega Arzuaga? ¿Ha podido seguir trabajando? ¿Por qué Miguel Torres no le contesta eso a los periodistas? No dice dónde está la querella, cómo está la querella. Porque realmente lo difícil de esto no es que nadie metió a la gobernadora en un problema. No es que la abogada Jennifer Earle metió a la gobernadora en un problema. Es que ella tiene la información porque tiene un cliente que lo están buscando para que le diga a las autoridades federales qué pasó en esa caseta. Ustedes no se creen que a Daniel García Martín ya le hicieron el acercamiento de que diga algo, obviamente a través de su abogada, sobre lo que pasó en esa caseta, para por lo menos mínimamente le devuelvan los $104,000 que no tengo por qué dudar que es producto de su trabajo. Porque me dicen que él es una de las personas, de las pocas personas que hacía ese trabajo allí en La Parguera.
Yo no tengo por qué dudar que eso es producto de su trabajo. Y ahí es donde estamos hoy. Ahí es donde realmente alguien en la estrategia debe saber que no es que los periodistas metieron a la gobernadora en este tostón, como dirían en country. No, se metió ya solita cuando el 9 de enero hizo lo que hizo. Aun cuando ahora quiera decir que los únicos familiares que ella tiene son sus hijos. Porque eso no lo dijo el 9 de enero, cuando envió la orden administrativa. Y la primera ley que envió desde la fortaleza como proyecto de administración es precisamente manejar el asunto de las concesiones de la Parguera. Ahí están las cosas hoy. ¿Qué va a pasar? No sé, pero ahí está la evidencia. Y el tracto habla por sí solo. La intervención de los Vargas Llabona a través de su abogado, por lo menos públicamente, siempre ha sido tratar de decir que aquí no pasa nada. Y la última que leí fue que no le pueden aplicar el reglamento del siglo XXI a la planificación del 2017. Para empezar, licenciado, sus clientes no compraron esa casa en el 1930. Sus clientes compraron una estructura en el 2017. Hace 8 años. Cuando el reglamento 4860 está vigente desde el 98. Así que, no sé. Nosotros nos vamos. Gracias por llegar temprano. Quería discutir esto con ustedes. Me parece que es súper importante que vean el contexto y sobre todo puedan manejar los tiempos y cómo esas investigaciones se dan. 2017, una caseta, no sabemos cuándo compraron la otra. Aparentemente es más tarde del 2017. Pero lo más importante son todas las preguntas que quedan. El Departamento de Recursos Naturales no ha dicho nada. Definitivamente si va a pasar algo con esa ley de las concesiones en la Parguera, tampoco lo sabemos. Eso es materia del Senado de Tomás Rivera Chats. No sé si con el nivel de roce que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso va a pasar a morirse en la gaveta, pero hasta ahí estamos. Gracias a ustedes por estar. Recuerden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto a través de este chat. Nos fuimos, compartan el contenido, vayan a bonitasradio.net si les parece y pueden donar. Allí lo pueden hacer a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio y Periodismo 21 ATH Móvil. Y siempre en el envío de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21 a la dirección que Rodrigo siempre les da al inicio y al final de este programa. El lunes es otro Noticias con Café. Tendremos más información, análisis. También tendremos información, análisis entre hoy y el fin de semana. Mañana no. Mañana es mi cumpleaños. Así es que mañana voy a celebrar. Gracias, de verdad, por este compromiso. Y gracias a los colegas periodistas que siempre sacan la cara, no solamente por el periodismo, por el país puertorriqueño. Éxito. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.